Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver la presentación Historia de la Ciencia. Para ello tenemos que tener presente que el desarrollo de la ciencia, ¿sí?, o del pensamiento humano ha pasado por diferentes etapas. La primera de ellas, conocida como teocentrismo, que es la corriente de pensamiento que centra o se basa en la presencia de Dios y que atribuye a pues todo fenómeno, suceso de la realidad, ¿sí? Esta corriente filosófica del teocentrismo, pues tiene sus orígenes en épocas en donde hay mucha religiosidad, como la Edad Media. El teocentrismo abarca prácticamente todo, incluso la razón científica, dado que atribuye o explica todo fenómeno a través de la voluntad divina o la mística de Dios. Posterior a esta etapa del teocentrismo surge la etapa del cosmocentrismo, que es una posición filosófica que sostiene que la naturaleza ocupa el lugar central y fundamental del orden de la existencia. Es decir, el mundo es el ser más importante de toda la realidad, por lo que es el centro de toda reflexión filosófica debe llevarse al punto de ser explicado por el cosmos, ¿sí? Posterior a esta etapa, que no duró mucho, ¿sí?, en donde se encontraban autores como o personajes de la época de Copérnico, de Galileo, ¿sí?, se llega a la etapa del cristocentrismo, que trata de regresar nuevamente al teocentrismo, pero a partir de la figura de Cristo. Es decir, es una especie de teocentrismo, pero donde todo se explica a partir de la figura o la reflexión filosófica del pensamiento y las ideas de Cristo. En otras palabras, el cristocentrismo sostiene que Cristo constituye fundamento y eje de todas las proposiciones teológicas y éticas, de aquí que la realidad se explique solamente a partir de él. ¿Ok? Llegamos a una cuarta etapa del pensamiento humano, de la evolución del pensamiento humano, que es el antropocentrismo. El antropocentrismo es la doctrina epistemológica que sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas. Es decir, es el ser humano el motivo de cualquier tipo de reflexión que se pueda dar en torno a la ciencia. ¿Correcto? Posterior al antropocentrismo, llegamos en épocas más recientes al tecnocentrismo, que realmente es una falacia que refiere que todas las cuestiones se deben a la tecnología que está disponible. Y es una visión muy cerrada, puesto que enfoca que el desarrollo de la tecnología y se le otorga a la tecnología la responsabilidad de todos los hechos que ocurren. Ya en tiempos más recientes, una visión más mediadora entre el teocentrismo y el antropocentrismo viene siendo la del policentrismo, que es una visión epistemológica que sostiene que hay múltiples centros de decisión. No, ni es solamente el cosmos, ni es solamente Dios, ni es solamente el ser humano, ¿sí?, sino que hay varios centros de decisión, ¿sí?, y que pues que se articulan estos centros de decisión entre sí, pero que todos actúan bajo las mismas normas y reglas, ¿sí?, generando un sistema de interdependencia entre estos centros, pero que son necesarios esta interdependencia para poder competir entre sí, pero también para poder mejorar constantemente cada uno. Un ejemplo del policentrismo podría ser pues el tipo de gobierno republicano que tenemos, donde hay un gobierno federal, ¿sí?, que bien hay leyes federales que tienen validez, ¿sí?, en todo el país, pero también hay leyes estatales, hay gobernadores, que hay cosas que solo aplican, ¿sí?, y que la ley federal no anula la ley, ¿cómo se llama?, las leyes estatales, sino que se complementan, y pues una limita a la otra, una compite con la otra, pero al mismo tiempo las dos se retroalimentan, ¿sí?, para ir creciendo e ir mejorando. ¿Correcto? Eso podría ser un ejemplo del policentrismo. Bueno, vamos a continuar con la presentación ahora hablando de lo que es el mito, ¿sí?, el paso que hace la ciencia o el pensamiento humano, partiendo del mito hasta llegar justamente a la ciencia. De acuerdo con este señor Mircea, el mito
hace referencia a hazañas sobrenaturales que se presentan en la realidad del cosmos, o en una parte o un fragmento de estos, como pudiera ser una isla, ¿sí? ¿Ok? Y pues el mito pues busca narrar acontecimientos realizados por seres sobrenaturales, donde esos seres sobrenaturales no necesariamente son personas, puede ser una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución, todo eso pueden ser estos seres sobrenaturales. Es así que los mitos no solamente relatan el origen del mundo o de los animales o del hombre, sino que también, ¿sí?, narran los acontecimientos que son primordiales y que son consecuencias de los cuales el hombre ha llegado a ser lo que hoy en día es. ¿Correcto? Es así que el mito, en resumen, constituye la historia de actos de seres sobrenaturales, pero entendiendo como seres sobrenaturales a una posible planta, a un ser humano, a una institución, ¿sí? ¿Ok? También los mitos son historias que se consideran verdaderas y que tienen un toque místico y por lo tanto a lo mejor hasta llegan a tener un toque de ser consideradas como sagradas, ¿sí? El mito también puede hacer referencia a un comportamiento de una institución, persona o vegetal, así como de una manera de trabajar. El mito pretende dar a conocer el origen de las cosas, ¿sí?, a través de rituales, ¿correcto? De ceremonias. Es muy ceremonioso la forma en que te cuentan un conocimiento a través del mito, ¿sí? Como nos platicaban algunas cosas nuestros abuelos, lo hacen con mucha pues demencia, con mucha, ¿cómo se llama? Con mucho respeto, con mucha admiración. Eso es algo que caracteriza al conocimiento que se transmite, que en la antigüedad estaba basada en esto que llamamos mito. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Pero al paso del tiempo, el mito va evolucionando y va surgiendo lo que es la ciencia, ¿sí? La ciencia, por su parte, se caracteriza como conocimiento racional, sistemático, exacto y verificable. Es decir, en la investigación científica, a través de la investigación científica, el hombre alcanza una reconstrucción conceptual del mundo, a diferencia del mito que cada vez la ciencia, la explicación que da de algún fenómeno cada vez se vuelve más amplia, más profunda y más exacta. En cambio, el mito permanece igual, no se modifica, ¿sí? Eso es una característica que distingue al mito de la ciencia. Sin embargo, hay que reconocer que no toda investigación científica procura un conocimiento objetivo de la realidad, ¿sí? Hay que reconocer que hay ciencias como muy puras, como la matemática pura, ¿sí?, que presenta conocimientos racionales, sistemáticos y verificables, pero que no son aplicables a la realidad. Es decir, no son la información acerca de la realidad, ni explica ningún hecho o acontecimiento de esta, ¿sí? En otras palabras, tratan con entes ideales o abstractos que solo existen en la mente de las personas que están estudiando esos temas. Yo, proveniente de la Facultad de Matemáticas, estoy testigo de esto, donde nosotros veíamos cosas que en ningún otro lado se ven y que no tienen ninguna aplicación práctica. Por ejemplo, la teoría de grupos, conjuntos de Banach, conjuntos de Hilbert, espacios vectoriales, ¿sí?, que son todos estos entes, ¿sí?, que solo existen en las mentes, ¿sí?, de quienes estudian estas temáticas, pero que no tienen hasta el momento ninguna aplicación práctica. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, no toda ciencia, ¿sí?, procura un conocimiento objetivo en cuanto entendiendo la objetividad como una aplicación directa a explicar un fenómeno de la realidad. ¿Ok? Continuamos. ¿Sí? Es así que la ciencia, de acuerdo con Boone, tiene pues 15 características que la distinguen del mito, ¿sí?, o del conocimiento ordinario, ¿sí? Una de ellas es la facticidad. ¿Qué quiere decir que sea la facticidad? Es decir, que está vinculada a los hechos.
Es decir, la ciencia se ocupa de los hechos, de las cosas que son visibles, tangibles y medibles. Eso quiere decir la facticidad, ¿sí? También trasciende los hechos, es decir, no se limita únicamente a analizar los hechos, sino que estas explicaciones que da inicialmente de los hechos, posteriormente se las sustituye por otras, explicando el porqué de los cambios, ¿sí? Cosa que no ocurre en el mito, que normalmente, como ya habíamos dicho antes, permanece a lo largo del tiempo, ¿correcto? ¿Sí? Y no reemplaza ninguna explicación ni busca explicarlos. También la ciencia tiene otra característica, que es el ser analítica, dado que a través de la investigación científica aborda problemas circunscritos, es decir, problemas que están encajados unos dentro de otros, y es a través de este análisis que hace de los problemas como busca separarlos para un mejor entendimiento de cada uno de ellos y buscar la solución al mismo, ¿sí? También la ciencia es especializada, y esto es como consecuencia de este enfoque analítico que hablamos en la característica número 3, ya que al buscar separar los problemas que están conectados unos con otros, al tratar de separarlos, pues busca, tener un mejor entendimiento y especializarse en ese problema en específico. Por eso se dice que es especializada, ¿sí? Porque busca separar los problemas en partes, ¿sí? Y atender cada una de esas partes, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, por eso existe una multiplicidad de técnicas y la relativa independencia entre los diversos sectores de la ciencia que hoy conocemos, ¿sí? También el conocimiento científico o la ciencia es clara y precisa, ya que aunque aborda problemas diversos, sus resultados o soluciones a estos son claras, en tanto que el conocimiento ordinario usualmente los resultados son vagos o inexactos. Y es que tiene que ser así, porque si nosotros para resolver algún problema de la vida cotidiana tuviéramos que establecer definiciones precisas, descripciones exactas, pues simplemente nunca llegaríamos al momento de resolver el problema por estar preocupados por tener tanto rigor metodológico, ¿sí? Y entonces por eso no nos preocupamos tanto por eso, porque nos urge darle solución a los problemas de la vida cotidiana, y para eso pues tenemos que buscar cuestiones más ligeras, más rápidas, ¿sí? Y si nos pusiéramos a dar definiciones y descripciones muy exactas, pues simplemente no resolveríamos ninguno de los problemas que se nos presentan en el día a día, ¿ok? Bueno, también la ciencia es comunicable, es decir, es a través del lenguaje científico, ¿sí? Cómo se comunica el conocimiento a todo aquel que lo requiera y esté adiestrado para entenderlo, ¿sí? Es decir, el conocimiento es comunicable desde el punto de vista de que no es privado, sino es público, es de acceso a todos, aunque actualmente algunas empresas, algunas como las farmacéuticas, que invierten mucho dinero en el desarrollo de ciertos medicamentos, pues tienen toda esta información pues resguardada, ¿sí? Porque pues les costó dinero, les costó esfuerzo y le explotan a ese conocimiento que han generado, ¿sí? A través de las patentes de de los medicamentos que ellos crean, ¿sí? Entonces, esto de que es público, pues podríamos ponerlo entre comillas. También la ciencia dice que es verificable, es decir, necesita pasar el examen de la experiencia, necesita ser comprobada. Eso es otra característica de la ciencia. ¿Es metódica? Pues sí, porque no es errática, sino planeada. Es decir, los investigadores no se van tanteando en lo oscuro a ver qué encuentran, sino ya saben qué están buscando y tienen un plan de cómo tratar de encontrarlo, ¿sí? Esa es en cuanto a la característica metódica de la ciencia, ¿sí? También es sistemática, es decir, la ciencia es un agregado de información, pero no información inconexa, sino información que se conecta una con otra, ¿sí? De modo que forman un sistema, ¿sí? Que está lógicamente interconectado entre sí todos estos conocimientos, ¿sí? Que forman este sistema. También dice aquí que la ciencia es otra característica, que es general, es decir, ubica los hechos singulares en pautas generales, trata de agrupar las cosas, los fenómenos particulares que observa, ¿sí? En
leyes generales, ¿sí? Que existen, ¿sí? En ese sentido, tiene la idea de que todo fenómeno puede ser clasificado, ¿sí? ¿Ok? En ese punto también se llega a que la ciencia es legal desde el punto de vista de que busca clasificar todos los fenómenos en las leyes naturales o culturales o sociales que ya existen, ¿correcto? Desde ese punto de vista es legal, dado que trata de clasificar los fenómenos en las leyes naturales, sociales o culturales que ya existen. ¿Ok? También es explicativa, dado que intenta explicar los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principios. En otras palabras, los científicos no se conforman con describir el fenómeno, sino buscan explicar, ¿sí?, por el porqué de las cosas, por qué suceden así y no suceden de otra manera. También otra característica de la ciencia es que es predictiva en cuanto a que busca trascender los hechos de la experiencia, imaginando cómo puede ser el pasado, cómo puede ser el futuro, ¿sí? Es decir, busca hacer predicciones o retrospectivas, ¿sí? Eso es lo que trata de hacer la ciencia, ¿sí? Y de esta manera es como pone a prueba sus hipótesis, ¿sí? También la ciencia es abierta, es decir, está abierta para todo aquel que lo requiera. No se pone barreras que limiten su desarrollo, ¿sí? ¿Ok? En este sentido, se dice que la ciencia es abierta porque es cuestionable. Tú puedes un conocimiento científico de hoy, puede ser que mañana ya no lo sea, ¿sí? Es decir, se puede cuestionar ese conocimiento. Y de hecho, dice aquí que si algo no es cuestionable, no es digno de ser llamado parte de la ciencia. Todo para ser parte de la ciencia tiene que ser cuestionable. Y lo que ahorita es verdad o lo que ahorita tomamos como verdad, posiblemente mañana ya no lo sea. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ok? Es así que la última característica de la ciencia es de que la ciencia es útil. Y es útil porque busca la verdad. Y porque busca a través de la ciencia, de conocimiento, de la investigación científica, la provisión de herramientas que en ocasiones son para bien y otras para el mal, ¿sí? Pues soluciones como a través de la ciencia o de la investigación científica, el desarrollo de vacunas contra enfermedades, pero también a través de la ciencia se ha creado, o de la investigación científica, se han creado armas nucleares como la bomba atómica que mató a muchas personas, ¿correcto? Entonces esas son las 15 características principales que desde la perspectiva de Bunge, estas son las que describen a la ciencia, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ok? Pues seguimos en comunicación. Muchas gracias.